Hola, bienvenidos de nuevo a Matemáticas.net. En el día de hoy vamos a continuar nuestro estudio del cálculo de primitivas de funciones sometidas al valor absoluto. En el vídeo anterior ya vimos los siguientes resultados. La primitiva del valor absoluto de x era pues un medio de la función signo de x por x cuadrado más una constante. Y la primitiva del seno de x en valor absoluto diferencial de x lo vimos como menos signo del seno de x por el coseno de x más una constante. Vamos a ver ahora una gran diferencia entre estas dos primitivas. Propiamente hablando, esta sí es una primitiva, pero esta hay que especificar dónde lo es y dónde no. Recordemos lo que significa en la definición de primitiva. Supongamos que tenemos una función real de variable real definida en un subconjunto A diferente del vacío, un subconjunto de números reales. Y decimos entonces que una función f mayúscula definida en un conjunto, por ejemplo, B, que sea abierto, no vacío e incluido en A con valores reales, claro, una función de P en R, es una primitiva de f minúscula si y solo si f es derivable en B y f' de x es igual a f de x para todo x perteneciente a B. Para ser más estrictos, tendría que decir que es una primitiva de f en B. Hay que especificar el dominio sobre el que podemos afirmar esto. Bueno, pues veamos qué ocurre ahora con lo que hemos obtenido aquí. En primer lugar, vamos a ver que esta función es derivable en todo su dominio y que precisamente la derivada va a dar el valor absoluto de x. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues realmente lo podemos hacer analizando cómo esta función se puede poner por intervalos. Vamos a llamarla f minúscula, mejor dicho, f mayúscula, f sub 1 mayúscula de x. La voy a poner como menos un medio de x cuadrado más una constante. Como veis digo esa función, pero en realidad son una infinidad de funciones debido a la variabilidad de la constante dentro del campo de los reales. Bien, pues como digo, esta familia de funciones sería menos un medio de x cuadrado más c si x es menor que 0 y un medio de x cuadrado más c si x es mayor o igual que 0. Bueno, eso es solamente aplicar la definición de signo, que como recordáis es 1 si x es mayor que 0, perdón, 0 si x es 0 y menos 1 si x es negativo. Vale, pues ¿qué hacemos ahora? Si tenemos esta función como tal, primero tendremos que estudiar para ver si es derivable, si es continua. Bien, las definiciones que tenemos de los menores que 0 y los mayores que 0, sus definiciones en esos intervalos, son definiciones de polinomios, por lo tanto son funciones continuas. El problema será en el 0. Vamos a ver. Evidentemente, si hacemos el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, tendríamos que emplear esta función y nos daría c. Y si hacemos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, tendríamos que emplear esta definición y nos daría c. Por lo tanto, coincide, ¿no? Y por lo tanto puedo decir que es continua en 0. ¿Pero será derivable? Vamos a ver. La derivada de esta función en 0 sería el límite, cuando h tiende a 0, de f de 0 más h menos f de 0 partido h. f sub 1. ¿Vale?
hay que hacer la derivada por la izquierda y por la derecha. Supongamos que buscamos la derivada por la derecha. Sería el límite cuando h tiende a 0 por la derecha. Aquí este h representaría un número positivo y por tanto tendríamos que emplear esta expresión. Y esto quedaría reducido a lo siguiente: 1/2 de h cuadrado más c. Ahora habría que restar la imagen 0. Bueno, la imagen 0 ya veis que es c, menos c. Si hacemos una pequeña simplificación antes de aplicar el límite, quedaría entonces 1/2 de h cuadrado partido h, ¿vale? Simplificando un poco más, quedaría 1/2 de h y esto nos daría directamente 0. Si ahora calculamos la derivada por la izquierda, ¿vale?, pues el límite este se reduce al límite por la izquierda. Y ahora, en lugar de emplear esta expresión, tenemos que emplear esta otra. Con lo cual aquí solo cambia esto, ese signo. De nuevo, c y c desaparecen, aquí quedaría el menos, y aquí quedaría de nuevo el menos, y al hacer el límite quedaría pues 0. Así que el límite por la izquierda y el límite por la derecha dan igual. La derivada por la izquierda y la derivada por la derecha dan igual. Existen ambas. Y por lo tanto puedo decir que la función es derivable en 0. Así pues, es derivable en todo su dominio, en todo R. ¿Vale? Bien, pues si hago la derivada de f1, ¿qué me va a dar? Pues sería menos 1/2 de x cuadrado más c derivado para el lado de los negativos, ¿no? Es decir, me daría simplemente menos x, si x es negativo. Si hago la derivada por el otro lado, me daría x si x es mayor o igual que 0. ¿Lo veis? Aplicando la fórmula de la derivación a esta expresión. ¿Y esto qué es? Precisamente, pues esto es el valor absoluto de x, es decir, la función que teníamos aquí. Por lo tanto, puedo decir que esta función es una primitiva de esta otra en todo el dominio de esta función, ¿vale? No voy a poder decir lo mismo de esta otra. Bien, ahora vamos a comprobar que no estamos en el mismo caso. Es decir, que aquí este valor no corresponde a la familia de primitivas para todo el dominio de esta función. Vamos a ver cómo sería. Voy a llamar f2 de x a menos signo del seno de x por coseno de x más c. ¿Vale? A toda esa familia. Vamos a comprobar que no es continua esa familia en aquellos valores que anulan el seno. Veamos, si hacemos el seno de x igual a 0, pues nos damos cuenta que eso ocurrirá, fijándonos en la circunferencia unidad, en los múltiplos de pi. Es decir, siempre que el lado terminal quede en el eje de abscisas, ¿no? Entonces podemos escribir esto como x igual a k pi con k perteneciente a los enteros. La solución de esa ecuación será toda esta infinidad numerable de valores. Y ahora veamos. Esta función, el valor absoluto del seno de x, ¿existe en estos puntos? Sí. ¿Y es continua? Sí. Realmente es continua, si os dais cuenta. Se puede ver con facilidad en su propia gráfica. Realmente el seno tendría una gráfica, en 0 daría 0. Como veis, es una función periódica. En pi medios daría 1, en pi daría de nuevo 0, en menos pi medios daría menos 1 y de nuevo volvería a 0 en 2pi.
Bueno, pues si ahora hacemos el valor absoluto, lo único que vamos a hacer es esta parte negativa ponerla como positiva, ¿vale? Y sería algo así. Como veis, es continua en estos múltiplos de pi. El comportamiento que ha exhibido aquí lo va a hacer en todos los puntos similares, ¿vale? Que será algo así. Tendrá ahora un periodo que será pues pi, obviamente, en lugar de 2pi, pero no deja de ser continua. Otra cosa es que sea derivable o no, pero en principio no es continua. Veremos que esta función, esta familia de funciones, no es continua en esos puntos donde x es un múltiplo de pi y por tanto tampoco será derivable, y por tanto si pensamos en cualquier conjunto abierto que contenga estos puntos, no podemos propiamente hablar de que esta familia sea una familia de primitivas. Tendríamos que restringir nuestra definición para que sea acorde a lo que hemos explicado al principio, a aquellos conjuntos que no tengan, que sean abiertos y que no tengan a estos puntos en su interior. Bueno, que no pertenezcan. Vamos a ver. ¿Cómo pruebo que no es continua? Pues, por ejemplo, si nos acercamos a un punto de estos, un múltiplo de pi, ¿vale? Tanto en este sentido como en este, ¿qué ocurrirá? Pues que el seno, por ejemplo, si el seno es un valor del seno de un determinado ángulo h positivo, pues el signo del seno de h, aquí en realidad el menos signo del seno de h, va a ser esto valor 1, pero esto te dará menos 1, ¿no? Y aquí tendríamos el coseno de h, ¿de acuerdo? Eso lo estoy haciendo para el caso en que se analiza la continuidad en x igual a 0, pero todos los demás casos es igual. Bueno, pues como digo, sería menos 1 por el coseno de h. Si hacemos el límite cuando h tiende a 0 por la derecha, entonces esto me iba a dar el coseno de 0, que sabemos que es 1, y me daría menos 1. Ahora bien, si ahora hiciera esto por la izquierda, habría que darse cuenta que este h es negativo, entonces esto daría menos 1 y esto sería más 1 por el coseno de h, y como antes, pues me daría 1 cuando hiciera el límite cuando h tiende a 0. Bueno, esto más propiamente tendría que escribirlo así, como tendiendo a, ¿vale? Cuando h tiende a 0 por la derecha o h tiende a 0 por la izquierda. Y como veis, dejaría de ser continua en 0. Tendría un comportamiento, pues, por ejemplo, subiría y cuando llegara aquí se acercaría a 1, ¿vale? Porque lo estoy haciendo por la izquierda, y luego aquí se acercaría a menos 1 al hacerlo por la derecha. ¿Lo veis? Derecha, izquierda. Y aquí, como veis, es muy fácil darse cuenta que en 0 daría 0, sería el coseno de 0, pero como el signo del seno de 0 es el signo de 0, sería 0 y daría 0. Entonces habría una discontinuidad inevitable, y por tanto aquí no puede ser continua, y si no es continua no es derivable, y por tanto en este punto no podemos derivar esta función, y evidentemente no nos dará esta, puesto que no tiene sentido hacer tal derivada, ¿vale? En resumen, la primitiva de esta función es, o la familia de primitivas de esta función es esta, sin ninguna ambigüedad, en el sentido de que en todo R esta es derivable y al derivarla da esta. Pero la primitiva de esta función, que habría que ver si existe en todo R, hay que especificarla más. Podríamos decir que esto es cierto, es decir, que esto es una familia de primitivas de esta función siempre que x sea diferente de k por pi. ¿De acuerdo? Y eso sí sería correcto. Se especificaría
¿Qué pasaría en el caso de que x fuera igual a k por pi? Eso precisaría un análisis más profundo.